Perfecto. Compañeros, muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. La Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla les da la más cordial bienvenida al curso Derechos Humanos y Acceso a la Información, impartida por el maestro Cuauhtémoc Cruz Isidro. El maestro es licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana de Puebla y maestro en Periodismo Político por la Escuela de Periodismo Carlos Septien García. Actualmente es académico de tiempo completo del Departamento de Humanidades de la Ibero de Puebla. Él ha formado parte del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, donde coordinó la Cátedra Latinoamericana Ignacio Ellacuría de Análisis de la Realidad y Política Social y de la Coordinación de Difusión Universitaria, donde fue responsable del Observatorio de Transparencia con los Ojos Abiertos. El maestro desde el 2018 es enlace de la Red de Derechos a la Comunicación y Democracia de la Asociación de Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América. También es parte del equipo editorial del portal Lado B, donde publica la columna Citizen4 y del noticiario radiofónico Ultranoticias, edición matutina. Ha colaborado en medios como Radio Guayacocotla, La Voz Campesina, Serendipia y La Jornada de Oriente. De igual forma, él es secretario del capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI Puebla, y también fue integrante del Consejo de Participación Ciudadana de Derechos Humanos e Igualdad entre Géneros del municipio de Puebla. Sus temas de estudio se enfocan al derecho a la información y la libertad de expresión. Compañeros, démosle la más cordial bienvenida al maestro Cuauhtémoc Cruz, el cual nos va a presentar el tema Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública. Bienvenido, maestro. Gracias, Liliana. Un gusto estar con ustedes en esta mañana y pues gracias a la invitación a la Coordinación General de Transparencia por permitirme y facilitarme dar esta pequeña plática. Voy a compartir mi pantalla. Ustedes me dicen si lo pueden ver. Entonces, me acabo de... ¿La quieres? Pues bien, como les contaba Liliana, en esta pequeña semblanza, mi experiencia tiene que ver mucho con el trabajo en materia de acceso a la información pública. En 2011, desde la Universidad Iberoamericana, fundamos un portal de transparencia, cuando todavía en esos años era como muy novedoso el tema del acceso a la información, ¿no? Veníamos con recientes leyes en materia de transparencia, habíamos tenido recientemente una nueva ley en la materia del Estado de Puebla, pero en la práctica real no había todavía esta socialización que hemos ido avanzando a lo largo de estos años. Y pues generalmente quienes hacen o hacían en ese momento solicitudes de información, pues estaba muy focalizado en la academia, en los periodistas, en algunas organizaciones de la sociedad civil, como este núcleo que ejercía este derecho humano. Ahora, afortunadamente, en los últimos años, pues ha tenido mayor notoriedad, se ha difundido más el propio acceso a la información. Creo que ahí sí el Instituto Nacional de Transparencia ha hecho una labor importante, pues, en esta difusión de este derecho humano. Y sí me parece importante poner este énfasis en que a lo largo de esta plática haré mucho mención del término derechos humanos, porque a diferencia, y siempre lo planteamos en diferentes espacios, a diferencia de otros trámites, gestiones ante unidades de los diferentes niveles de gobierno, aquí también hay detrás el ejercicio de un derecho humano. Y a partir de eso, con esos lentes, con esa óptica, es que tenemos que entrar a hablar del tema. Entonces, empezaré con lo más básico. ¿Qué hablamos o a qué nos referimos cuando hablamos de derechos humanos? ¿Qué son los derechos humanos?
pues van a ser derechos que van a ser inherentes a todas las personas, no importa dónde nacimos, dónde vivimos, cuál es nuestro sexo, cuál es nuestro origen nacional, cuál es nuestro color de piel, ¿no? Cuál es nuestra religión, cuál es nuestra lengua. No importa toda esta diversidad que nos conforma como población, todas y todos tenemos estos derechos reconocidos. ¿Dónde van a estar reconocidos? Bueno, primero van a estar contemplados en la ley y van a estar garantizados también a través de los tratados internacionales, del derecho internacional consuetudinario, de principios generales y otras fuentes de derecho internacional. Van a estar para todas las personas que habitamos este planeta Tierra, ¿no? Justo ahora con todo el tema que seguramente escucharon en estas semanas, de la llegada de los aliens y toda esta vida extraterrestre, bueno, decían, por ejemplo, un ser que llegue de otro planeta, si es que nos llegaran a visitar, pues ellos no serían garantes de estos derechos, ¿no? Porque no son personas, no son seres humanos, ¿no? Ahí podríamos tener como alguna distinción. Pero mientras no lleguen estos seres extraterrestres, pues todos los que habitamos este planeta vamos a tener estos derechos por el simplemente hecho de estar aquí, ¿sale? Y por eso deberían ser garantizados. Bueno, ¿dónde van a estar reconocidos en nuestro país? Vamos a tener a partir de 2011 una reforma constitucional, sobre todo a partir del artículo primero de nuestra Constitución, donde se va a establecer lo que vamos a conocer como los derechos humanos. Seguramente para todos aquellos que nacimos antes sobre todo, bueno, todo hasta finales de los 90, o bueno, de los 90 para atrás, principios de los 2000 para atrás, todavía nos tocó en nuestras clases de civismo, en la primaria, en la secundaria, hablar de las garantías individuales. Pues bueno, ahora hablamos ya no de las garantías individuales, sino se va a reconocer estos derechos humanos en la Constitución. Y no solamente en nuestra Carta Magna, sino también en todos los tratados internacionales a partir de los cuales el Estado mexicano sea parte. Así va a iniciar nuestro artículo primero constitucional. Nos va a hablar que estas normas relativas a los derechos humanos se deben interpretar no solamente con base en la Constitución, sino también en todos los tratados internacionales en la materia que favorezcan siempre la protección más amplia para las personas, lo que vamos a conocer como el principio pro persona. Y esto es muy importante porque hablando de manera general en materia de derechos humanos, no solamente tenemos que enfocarnos en qué dice nuestra Constitución. Por ejemplo, ahora está muy polémica en la agenda mediática todo el tema de los libros de texto gratuito, ¿no? Que nos ponen en un reto frente al derecho a la educación. Bueno, no solamente tendríamos que basar qué dice nuestro artículo tercero en materia de educación, sino también tendríamos que acudir a que han planteado a nivel internacional estos tratados para recuperar las mejores experiencias y a partir de eso garantizar mejor este derecho. Lo mismo va a pasar cuando hablamos del derecho a la información, ¿no? No solamente lo que diga nuestro artículo sexto constitucional y parte del artículo séptimo, sino también que se ha establecido desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, desde la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, a mí en lo personal me gusta mucho todo el sistema interamericano porque la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana ha desarrollado mucho estos preceptos en materia de derecho a la información, ¿no? Que justo enriquecen lo que tenemos a nivel local o a nivel nacional. Y también va a plantear nuestro artículo primero que todas las autoridades en todos los ámbitos de competencia van a tener 4 obligaciones. La obligación de promover, la obligación de respetar, de proteger y de garantizar los derechos humanos a partir de 4 principios. El de universalidad, el de interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Ahorita voy a desarrollarlos un poco más, pero bueno, que sepamos que estos 3 primeros párrafos de nuestro artículo primero constitucional justo nos van a plantear todo el andamiaje para poder desarrollar lo que conocemos como los derechos humanos en nuestro país.
Entonces, ¿cuáles van a ser estos 4 principios en materia de derecho a la información, en materia de derechos humanos, perdón? Bueno, primero que son universales. Esto que les decía son para todas las personas, pues todas las personas tenemos la misma dignidad. ¿Qué van a buscar estos derechos humanos? Pues que vivamos en condiciones dignas, que se nos garanticen los elementos básicos para poder desarrollarnos en nuestros entornos, ¿sale? Que tengamos ese piso mínimo todas y todos para a partir de eso poder ir desarrollando nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida comunitaria. Por eso vamos a tener esta universalidad. Segundo, que van a ser interdependientes, es decir, cuando se viola un derecho, se pueden violar otros derechos también. Les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, el tema de la pandemia, ¿no? Cuando nos fuimos a la pandemia, ¿qué fue lo que pasó en materia educativa? Aprovechando ahorita que estamos con lo educativo, bueno, todas las clases se fueron a la parte digital, ¿no? Y fue como para ciertos sectores poblacionales, pues nos fue muy fácil migrar y conectarnos a una computadora, conectarnos a internet y seguir nuestra vida en aparente normalidad, ¿no? O por lo menos no perder ese ritmo, ya sea la educación o pensemos también el trabajo. Pero ¿qué pasaba cuando no tenemos acceso a internet, cuando no tenemos acceso a dispositivos electrónicos, que son todas esas tecnologías de la información? Pues bueno, ahí se violaba un derecho humano en nuestra Constitución, también a partir de 2013, por ejemplo, está reconocido explícitamente como un derecho humano el acceso a Internet y el acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Entonces, por ejemplo, aquí vimos una interdependencia. Si yo no tenía garantizado el acceso a Internet como este derecho humano o el acceso a las tecnologías, pues por ende se violaba subsecuentemente el derecho a la educación o el derecho al trabajo, ¿no? Se limitaban. Aquí vemos justo un claro ejemplo de esta interdependencia, ¿vale? O a la inversa, por ejemplo, si yo no tengo en mi parte formativa estos conocimientos para poder usar mejor las herramientas tecnológicas, aunque tenga el acceso a Internet o a los dispositivos, si no sé utilizarlos, si no tengo esta alfabetización mediática, pues también se viola mi derecho a la información, ¿sale? Entonces vamos viendo cómo se van conectando. Tenemos el tercer principio que tiene que ver con la progresividad. Siempre tenemos que avanzar a un mayor reconocimiento, a una mayor protección para las personas, así como a un mejor cumplimiento, ¿sale? Entonces vamos logrando mejores niveles en la garantía de los derechos humanos y a partir de eso no podemos tener prácticas regresivas, cambios, por ejemplo, ahorita que está reconocido ya el derecho al Internet en la Constitución, pues sería un retroceso que se cambiara ese derecho, que se quitara a nivel constitucional. Más bien tendríamos que ir caminando hacia este fortalecimiento. Lo mismo en materia del acceso a la información, ¿no? Si ya logramos este piso mínimo, bueno, ¿cómo podemos ir avanzando? ¿Sale? A eso se refiere la parte de progresividad. Y no solamente en un reconocimiento mejor, sino también en un mejor, en la mejor garantía. Es decir, si vamos encontrando, vuelvo al ejemplo de Internet, mejores tecnologías que permitan un mejor acceso, pues ese derecho tiene que ir creciendo, tiene que irse garantizando esos pisos mínimos de acuerdo a las nuevas realidades, ¿vale? Y finalmente, la indivisibilidad, es decir, que todos los derechos humanos son iguales, en teoría, y esto lo dice la propia teoría, no hay ninguno que sea de mayor importancia que otro, todos deben ser respetados en la misma medida. Sin embargo, lo que sí vemos en la práctica es que de repente, pues si violamos, por ejemplo, el derecho a la educación, pues tiene una implicación mayor a si violamos, pienso a lo mejor el derecho a Internet, ¿no? Pues a lo mejor no tiene un impacto tan grande si nos quedamos sin educación, ¿no? Entonces sí tenemos que ir midiendo cómo vamos haciendo esta progresividad, porque por los impactos sí pueden ser diferenciados, ¿no? Aunque sí van a estar ligados constantemente con esta interdependencia, todos debemos reconocerlos. Y a partir de esta indivisibilidad, también vamos a ver, justo en materia de esta plática, es como el acceso a la información se vuelve un derecho llave
para la garantía de otros derechos humanos. Si no tenemos garantizado este punto mínimo de la transparencia y del acceso a la información, pues a veces se nos limita o se complica un poco más el cumplimiento de otros derechos humanos, ¿sabe? Entonces, partimos de estos 4 principios que a la vez van a plantear al Estado mexicano o a los estados en general 4 obligaciones. Primero, el de respetar, es decir, que no debe de interferir el Estado en obstaculizar o impedir el goce de derechos humanos. Es una obligación de no acción, de no impedimento, ¿sale? Tienen que permitir o no intervenir para garantizar el derecho al acceso a la información. Yo no puedo como Estado imponer medidas que obstaculicen o que impidan el goce del derecho a la información. Pero también tengo que ser la parte de protección. Como Estado, no solamente no puedo actuar, pero sí debo de actuar para garantizar o para proteger que este derecho a la información sea garantizado por terceros, ¿no? Entonces, ahí sí tengo una obligación de acción, de intervención para la protección frente a un tercero en el goce de los derechos humanos. Y también la parte de la garantía, ¿no? Que como Estado debemos o se debe de desarrollar las condiciones o mecanismos para garantizar el acceso mismo a la parte de ciertos derechos. Entonces, por ejemplo, me regreso al tema pandémico, cuando llegamos a las primeras vacunas, ¿no? Entonces, que está muy ligado al tema del derecho a la salud, ¿no? En un contexto de crisis. ¿Qué vimos cuando empiezan las primeras jornadas de vacunación? Que el registro se tenía que hacer por internet, ¿no? Y que el primer grupo de edad a vacunarse eran las personas adultas mayores, ¿no? Cuando entramos a un análisis del acceso a internet, pues veíamos que este grupo, sobre todo de los 60 años para adelante, uno son los grupos de edad que menor acceso a internet tienen, y no solamente menor acceso, sino también menor nivel de alfabetización mediática, ¿no? Porque son generaciones que sobre todo no nacieron ya en esta época de internet y pues todavía les cuesta esta parte del manejo de las tecnologías de la información. Entonces, por ejemplo, ahí hubo una discusión en torno a que, ok, si es una medida que puede ser eficaz para el Estado, para facilitar el acceso a las vacunas, pero quizá dejaba de fuera a gran parte de la población para poder hacer su registro, ¿no? Entonces, ahí hubo una intervención de terceros, de cómo los jóvenes tuvieron que ayudar a las personas adultas mayores, ¿no? Para facilitar este registro. Entonces, por ejemplo, esta parte de garantía, pues le toca al Estado en que, ok, si voy a echar a andar una política pública de vacunación, una campaña de vacunación masiva a través de internet, pues tengo que garantizar que esta población a la que le voy a llegar o va a ser usuaria tenga las condiciones mínimas de conocimiento y de acceso a las tecnologías para que no le limite yo su derecho a la salud. Y finalmente la parte de promoción, que es a la que también me quiero centrar en esta plática, de qué nos toca como parte del Estado promover toda la información necesaria para asegurar que las personas sean capaces no solamente de conocer sus derechos humanos, sino sobre todo de ejercerlas, ¿no? Que ahí es donde vamos a encontrar como un reto muy importante, porque sí, puedo respetarlas, puedo protegerlas, puedo garantizarlas, pero quizás, sobre todo en el tema del acceso a la información, creo que un reto muy importante tiene que ver con esta promoción, ¿no? Esto que decía, bueno, el respeto ya está planteado en las leyes, la protección ya está planteada en las leyes, en la garantía ya están ahora desarrollados los sistemas de transparencia, la Plataforma Nacional de Transparencia. Bueno, ¿cómo le hacemos para que eso que ya hemos diseñado en papel y en tecnología pueda ser realmente utilizado por las personas? Aquí rápidamente también tenemos donde vamos a tener reconocido el derecho a la información a nivel internacional. Por un lado, lo vamos a encontrar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 19, que habla que toda persona o todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión, el cual incluye el de investigar y recibir información y opiniones y el de difundirlas. Entonces, en la parte de investigar, ahí vamos a tener investigar y recibir muy focalizado la parte del acceso a la información
o lo que conocemos comúnmente como la transparencia. En la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, lo vamos a tener reconocido en el artículo 13, que igual es el primer párrafo, es casi textual a como está en la Declaración Universal, solamente cambia que en lugar de usar el término investigar, aquí busca el término buscar, ¿no? Pero bueno, es el mismo concepto, investigar o buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, y solamente nos va a hablar de que este derecho debe ser limitado frente a responsabilidades ulteriores, como el respeto a los derechos o la reputación de los demás, que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la privacidad y los datos personales, o la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública, ¿no? Que también vamos a tener una limitante, por ejemplo, en nuestra Constitución, el artículo 6º va a limitar el acceso a la información en cuestiones o en aquellos temas que puedan poner en riesgo la seguridad nacional. Por ejemplo, si yo quisiera preguntarle a la Sedena que me dijera cuáles son los lugares donde actualmente está llevando operativos de seguridad, pues tiene una lógica que me puedan reservar esa información, porque de darla a conocer, pues puedo poner en riesgo esta seguridad nacional. Hay otras discusiones que hay otros temas, por ejemplo, de todas las construcciones que está desarrollando el ejército, no porque pensemos el Tren Maya, por ejemplo, que por concepto de seguridad nacional se ha reservado y que, bueno, hemos discutido también desde la sociedad civil de decir, bueno, aquí no puede aplicar porque no se puede poner en riesgo la seguridad nacional y más bien viene un tema de ejercicio de recursos públicos que la ciudadanía tenemos derecho a conocer, ¿no? Entonces sí, es un tema que sobre todo en nuestro país se ha discutido mucho este tema de la reserva por seguridad nacional. Pero bueno, esto lo tenemos contemplado también en los tratados internacionales. Pero ¿cómo estamos en esta parte de cuestión de conocimiento? Y acá recupero una encuesta que fue elaborada por el propio INAI en 2019. Lamentablemente los dos ejemplos que les traigo de encuestas que han desarrollado tanto el INAI como el INEGI son previos a la pandemia, ¿no? No tenemos estudios muy recientes, pero bueno, nos hablan o nos dan un panorama de cuál podría ser como esta realidad. Claro, todavía falta medir todo lo que pasó después de la pandemia, pero tenemos esta radiografía o esta fotografía, por lo menos de este momento, ¿no? Entonces, a la pregunta de que si en la Constitución Política de México se establecen varios derechos y si puede mencionar cuáles, recuerda, libremente, estos son los principales derechos que han mencionado la población encuestada, ¿no? Vemos que, sobre todo la primera gráfica, que tiene la verde-azul, es el primer derecho que ellos mencionan, ¿no? Vemos tanto en el primer derecho como en las menciones generales, que se habla primero del derecho a la educación, del derecho a la libertad, del derecho a la salud, a la vida digna, a la igualdad al trabajo, como en este mismo orden, ¿no? Y tenemos que sí aparece el derecho a la información, quizá no como primera mención, vamos a ver que está un poco bajo el derecho como primera mención, pero bueno, hay gente que sí la reconoce como de entrada, aunque sí aparece el mayor número de porcentaje en el total de menciones, ¿no? Entonces sí tenemos como digamos, conocimiento, quizá no tanto como el derecho a la educación o el derecho a votar, que son derechos mucho más socializados. Nada más recordemos que el derecho a la información va a ser garantizado a nivel constitucional en 2007, ¿no? Entonces llevamos poco menos de 20 años de tener este reconocimiento. El derecho a la educación pues es un derecho, digamos, planteado desde el origen de la propia Constitución, el derecho al trabajo, ¿no? El derecho al voto que ha ido evolucionando y que tenemos mayor socialización, aunque es un derecho relativamente nuevo, el derecho a la información, pues bueno, ya va teniendo algunos lugares dentro de la percepción ciudadana. Ahora, cuando están orientados, si saben que existe o no este derecho humano en nuestra Constitución, tenemos, por ejemplo, que el 81% de la población que les dijo que si sabía que existía el derecho a la información, o más bien, aquí particularmente el derecho de acceso a la información a nivel constitucional, el 81% dijo que sí, ¿no? Lo cual es un porcentaje significativamente alto, ¿no? Casi, por ejemplo, a la par del derecho al medio ambiente sano,
¿no? O a la educación sexual, ahí van en esos propios porcentajes. Incluso abajo van a ver que está el derecho a la protección de datos personales, igual con un amplio rango, ¿no? El 78% dijo que sí, con lo cual nos parece que es un indicador, digamos, bueno, ¿no? Porque sí estamos viendo que está creciendo este conocimiento de estos dos derechos. Ahora, ¿cuál es quizá la parte no que sea mala, pero sí que nos prende ciertas alertas? Tiene que ver con el por qué no han ejercido o sí su derecho a la información. Y particularmente, el primero, en la parte de por qué no han ejercido el derecho de acceso a la información, primero vamos a ver que la respuesta que más se repite es la de que no han tenido necesidad, que bueno, nos habla de, ok, lo puedo conocer, puedo saber cómo se ejerce, pero no lo quiero ejercer, ¿no? Y quizá las dos de abajo que le siguen, uno, que sí es el segundo indicador, que es no tiene conocimiento, que tiene que ver esta parte de que no sabía que existía y que sí nos prende un foco rojo, que, ok, tenemos que ir reduciendo ese porcentaje. Y el segundo, que tiene que ver con la falta de interés, ¿sale? O hay un tercero que dice no tengo tiempo, pero bueno, el no tengo tiempo es puedo quererlo, puedo quizás no tener la necesidad, pero no dispongo. Es como, digamos, no hay una limitante, digamos, como una limitante que nos preocupe, ¿no? Porque a la falta de tiempo se puede ir buscando, que va un poco como con la necesidad, ¿no? Podemos ir generando esas necesidades. En la falta de interés sí nos parece preocupante porque, o es algo que salta, porque vemos cierta apatía, ¿no? O puede ir ligado muy con la apatía o con el propio desinterés que se va dando en torno a la vida pública, ¿no? Pues lo ideal es que cada vez vayamos siendo más participantes, que ejerzamos una ciudadanía más activa, partiendo de que la ciudadanía no se agota en el derecho al voto, sino que es algo que tenemos que ir desarrollando en otros derechos, ¿no? Por ejemplo, desde la universidad siempre hemos pensado que la ciudadanía sí implica ir a votar, y el ir a votar no necesariamente es ir a elegir a alguien, también puedo anular mi voto, es una libre elección, pero una vez que acudo a las urnas, bueno, ¿cómo le voy dando seguimiento a esos representantes? Bueno, a través del acceso a la información se vuelve como un mecanismo justo para tener como esta vigilancia ciudadana, ¿no? Entonces, acá creo que estos dos puntos tienen que, o son los que nos deberían de ocupar, ¿no? Uno, cómo promovemos un mayor conocimiento del acceso a la información y cómo vamos generando un mayor interés para que la población pueda hacer uso de este derecho. Rápidamente, nada más, en las razones por qué sí ejercen su derecho a la información, el derecho de acceso a la información las personas, según esta encuesta, casi la mitad, pues uno, para estar informados. El segundo, a mí me llamó la atención porque han sufrido acoso telefónico. Creo que tiene que ver más con un tema de acceso a la información y protección de datos personales, ¿no? De repente, ¿cómo hacemos para que me dejen de llamar por estos acosos? No es nada menor ese 18%. Viene la parte de investigación escolar, que es creo que una parte importante porque es donde vamos formando estos ejercicios de ciudadanía, porque puede haber un abuso de autoridad, el robo de identidad, que también está muy vinculado con la protección de datos personales. Por ejemplo, problemas vecinales, un 2%, me parece que también es significativo porque vamos hablando cómo hay una utilidad más allá de la vigilancia al poder público o problemas familiares, ¿no? Hay temas que de repente no los tenemos tan mapeados. Entonces, ¿cómo vamos a vincular el derecho de acceso a la información, por un lado, con el ejercicio de una ciudadanía? Recupero dos frases. Primero esta de Ricardo Rafael, un periodista que él viene hablando de una realidad novedosa que es todo desarrollo digital y cómo los principios de gobierno abierto, transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas son conceptos que deben de honrar las instituciones públicas y que van cambiando la dinámica o el vínculo entre el poder público y la ciudadanía, ¿no? Cómo vamos incorporando a nuestra vida este principio cotidiano del gobierno abierto, de la rendición de cuentas, cómo vamos identificando cómo podemos ejercer estos conceptos. Y luego, padre jesuita, el padre David Fernández Dávalos, va a hablar que la transparencia es una herramienta de la democracia que posibilita a los ciudadanos y ciudadanas
participar en la toma de decisiones de asuntos públicos que les conciernen directamente, es decir, les hace viable ejercer el papel que han de tener en una sociedad verdaderamente democrática, el papel de soberanos. ¿Cómo vamos cambiando con este derecho, con este lenguaje, la percepción de cómo construimos nuestra ciudadanía? Decía, esto que no se agote, pienso, cuando recuerdo mis clases de civismo, me acuerdo que justo nos decía, bueno, yo creo que era como, la ciudadanía se ejerce al momento de que vas a votar, ¿no? Y el derecho al voto. Y creo que es muy importante, sí, el ejercicio del derecho al voto, pero cómo vamos incorporando estos nuevos derechos también a esta parte de formación ciudadana. Y creo que el acceso a la información, insisto, ahí tiene un papel importante. Entonces, les digo, desde 2002, que es nuestra primera ley de transparencia, y particularmente en 2007, que tenemos el primer reconocimiento constitucional del acceso a la información, hemos ido avanzando mucho en la socialización de este derecho, y creo que algo que ya hemos logrado socializar o que quede muy bien planteado en la sociedad es que el acceso a la información nos ayuda al combate a la corrupción, ¿no? ¿Cómo vamos vigilando esto que les decía al poder público en los diferentes niveles? Creo que eso ya lo tenemos más o menos dominado, sobre todo porque quienes más ejercen el acceso a la información, o sobre todo en estos primeros años de este derecho, tiene que ver con los periodistas, con la academia, con la sociedad civil organizada, ¿no? Que sobre todo traemos estos lentes de vigilar, de monitorear, de observar al propio poder, cómo actúa, cómo se ejercen recursos públicos, cómo se elaboran las obras públicas, ¿no? Con esta inquietud de observancia, de ser los vigilantes del poder, ¿no? Entonces, creo que esta parte ya la tenemos muy consolidada. Creo que cada vez más periodistas hacen solicitudes de información, más academia hace solicitudes, ¿no? Que somos los que de repente hostigamos a las unidades de transparencia y de repente sí lo entiendo, pues, es que ya vienen a hacer sus investigaciones, ¿no? Entonces, a veces somos muy técnicos y todo. Bueno, esto ya digamos, check, ¿no? Ya cumplimos con este nivel. Creo que lo que nos falta todavía desarrollar, y no solamente desde el servicio público, sino también un reto que tenemos desde la academia, desde la sociedad civil, es cómo hacemos que la transparencia y el acceso a la información se convierta en una herramienta para acceder, valga la redundancia, a información de utilidad para la vida diaria, ¿no? ¿Cómo hacemos que al ciudadano de a pie, aquel que no está metido en temas de investigación periodística, en temas académicos, cómo hacemos que estas herramientas que hemos construido, este andamiaje que hemos elaborado en los últimos años, les sirva para su día a día? Creo que ahí es donde tenemos un reto muy importante y que nos toca a todos y todas desde nuestras trincheras, en cómo vamos socializando, en que no se convierta en un trámite burocrático más, ¿no? Que no sea, pues yo para qué quiero saber en qué se van a gastar los recursos públicos, ¿no? O en qué la licitación tal, o la compra de tal, ¿no? Digo, sí nos debe de interesar, pero ¿cómo hacemos que también esa información le resuelva en su día a día, ¿no? Y, por ejemplo, aquí nos lleva a la parte de cómo promovemos justo estas 4 obligaciones que les decía en materia de derechos humanos. Aquí es donde entra la parte de promoción. ¿Cómo sensibilizamos a que el derecho de acceso a la información no solamente nos va a abonar a combatir a la corrupción, sino que también nos puede abrir la puerta a tener una vida más digna, ¿no? Les comparto un caso, por ejemplo, ahora unos alumnos que son de Guerrero, ¿no? Justo una de ellas, su abuela tuvo un problema de salud, ¿no? Y tuvo que acudir al hospital del ISSSTE, ¿no? Un hospital que se encuentra ya en muy malas condiciones en la ciudad de Acapulco. Y bueno, cuando llegó a clase, dijo, bueno, yo quiero saber qué onda con los hospitales, ¿no? Cuando yo escuché que iban a construir un nuevo hospital, quiero saber más, quién lo va a construir, a qué servicios va a ofrecer. Dice, ¿por qué? Dice, a mí me acaba de tocar vivir que pues no hay camas, no hay ciertos, ¿cómo se llama? No hay ciertos equipos, ¿no? A su abuela tenía que trasladarla a una clínica privada para unos estudios.
O sea, bueno, creo que hay un elemento básico que me tiene que garantizar, que es el derecho a la salud. Entonces, ¿cómo empezó a hacer solicitudes? No para generar la gran investigación periodística, para encontrar el hilo negro, solamente quiero conocer qué es lo que se va a construir porque me afecta a mi día a día, ¿no? Entonces, ¿cómo también vamos generando estos espacios de sensibilización para que tengan esta parte de utilidad? O luego, bueno, tenemos los talleres de solicitudes de información, que por cierto, la Coordinación General de Transparencia ahora está elaborando un maratón de solicitudes de información, de preguntón. Luego, cuando llegan a estos tipos de espacios, es, bueno, ¿yo qué puedo preguntar, no? O sea, a lo mejor no tengo la gran investigación para encontrar la empresa fantasma y la gran investigación como la estafa maestra o el dato que me revela otra Casa Blanca, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos, pregunten lo más básico. Si salen de su casa y en el traslado, si vienen en coche y caen en un bache y siempre el mismo bache aparece ahí, preguntar, oye, ¿qué está pasando con la pavimentación? ¿No? O si me traslado y camino y de repente pues ya llevo una semana sin luminarias, preguntar, oye, ¿cómo puedo saber más sobre el servicio de alumbrado público? O si vengo en el transporte público y veo que las unidades cada vez están más deterioradas, oye, preguntar qué medidas se han implementado para promover un transporte, porque al final eso me afecta en mi vida diaria. Entonces, ¿cómo voy aprovechando estas herramientas para pues ejercer una ciudadanía que me lleve no solamente a estar más informado, sino también a encontrar canales para exigir que estos otros derechos, la seguridad, la educación, el transporte digno, pues se vayan garantizando de mejor manera, ¿sale? De acuerdo con la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de 2019, vamos a tener que la población que entra a consultar información sobre gobierno en cualquier plataforma, van a ver que los primeros puntos que más se repiten, uno es el servicio a la seguridad pública, áreas inseguras a causa de la delincuencia, servicios de agua potable, escuelas públicas, campañas de salud, transporte público, ¿no? Que son elementos que van vinculados con la seguridad, la salud, servicios públicos, servicios básicos, educación como derechos, ¿no? ¿A qué va a estar relacionado? ¿Qué es lo que busca la población cuando entra a consultar de manera, pues digamos, como voluntaria o con esta iniciativa? Pues entra a consultar temas de su vida cotidiana. Y ahí es, insisto, donde tenemos que focalizarnos. Sí, vamos a ver que ya en menor medida entran a ver qué leyes y reformas, que el uso de recursos públicos, ¿no? Por ejemplo, el combate de partidos y elecciones, sueldos de servidores, sí están ahí, están como obligaciones, pero no es una información que le genere un interés, ¿no? Recordemos ¿por qué no entro a hacer solicitudes? Porque no tengo un interés. ¿Dónde está el interés? Aquí, en lo que pasa en nuestro día a día, ¿no? Esto nos puede ayudar mucho, no solamente para promover el acceso a la información en materia de solicitudes, sino también para generar la transparencia proactiva, cómo generamos portales con información que le sea útil a la gente, ¿no? Que sea de mayor acceso, con mayor facilidad. Aquí tenemos unos puntos. Por ejemplo, cuando entran a consultar información sobre en los portales de gobierno, sí vamos a ver que buscan más como instituciones de gobierno, servidores públicos, uso de recursos, que generalmente, insisto, lo que tenemos más organizado en las obligaciones de transparencia, ¿no? Y aunque entran con este tipo de información, bueno, ¿qué es lo que resalta acá? ¿Para qué le van a hacer ese uso? Van a ver que el 75%, es decir, 3 de cada 4 personas que entraron a consultar información en la parte de gobierno, le hicieron para uso personal, ¿sale? Entonces, ¿cómo vamos también haciendo que se puedan apropiar de esta información? Solo el 7.6% fue en torno a compartir o difundir, ¿no? Entonces, la mayor de la parte de la población se queda para hacer la información. Algo, digo, nos falta mucho qué más van a hacer con eso, pero lo usan para, insisto, su vida cotidiana. En la parte de información solicitada, que es lo que más van a pedir, sí viene una parte de trámites y servicios y requisitos, que por ejemplo acabamos de ver cómo de 2015 a 2019 baja drásticamente, aumenta así el tema de directorios y remuneraciones, pero también en segundo, en tercer y cuarto lugar viene, por ejemplo, el tema de educación y programas sociales, ¿no? Cómo se va a pedir mucha información ahí,
como también el tema de la seguridad pública y de la delincuencia son temas que van a estar preguntando. Y vamos a ver también con qué finalidad solicitan información. Viene el 45%, casi la mitad de la población, para uso personal, ¿no? Vamos a ver que ha crecido, sí, la parte escolar o de investigación. Ahí tenemos un crecimiento. Y, por ejemplo, para trabajos o negocios se mantiene un porcentaje similar entre 2015 y 2019, ¿no? Entonces, de nuevo, cuesta en primer lugar, la gente pide información, consulta información para sí misma. Entonces, ¿cómo vamos haciendo que puedan conocer qué es de mejor manera, cómo pueden pedir esta información, para qué les sirve, más allá de este paradigma o esta idea que tenemos de el combate a la corrupción, ¿no? ¿Cómo facilitamos el acceso a información para la vida diaria? Aquí tenemos, no les compartiré los videos, hay algunos ejercicios sobre cómo el acceso a la información ha ayudado para temas, por ejemplo, educativos. Les voy a proyectar un video, a ver si se puede escuchar, sobre eso, cómo hay casos de éxito, de cómo a través de solicitudes de información o el derecho de acceso a la información se garantizan otros derechos. Les paso un video y continuamos. No se escucha, ¿verdad? No sé si alguien me pudiera contar si se escuchó o no. No. Ok. Déjenme ver si les puedo. Déjenme les comparto. Es que está compartido. Sí está compartido el sonido. No, bueno, no permite. Si no, les hago llegar los videos, si quieren, igual, porque me gustaría tener un espacio de diálogo con ustedes, de algunos casos de éxito que han tenido a partir de, por ejemplo, el derecho a la información y la seguridad, casos de éxito, por ejemplo, sobre temas de patrullaje, temas de alumbrado público, temas, por ejemplo, de nuestro entorno con servicios básicos, por ejemplo, de recolección de basura, ¿no? De la propia segmentación de los residuos que vamos teniendo, de reforestación y tonos del medio ambiente, ¿no? Cómo van a través del acceso a información logrando estos avances que, insisto, no son la gran investigación periodística, pero son cosas de utilidad, cosas que a la gente en su día a día les va ayudando. Entonces, el derecho a la información, particularmente el derecho de acceso a la información, lo vamos a considerar como un derecho llave. Sí, vamos a partir como este derecho que nos va a ayudar al combate a la corrupción. Tenemos casos emblemáticos como el Toya Gate, ¿no? Este primer caso por ahí de 2002, 2003, cuando se hicieron las primeras solicitudes de información para conocer cuáles eran los gastos de la casa presidencial. Se conoció como el Toya Gate justo porque había, por ejemplo, hay una compra muy al principio del sexenio del presidente Vicente Fox, compras de toallas por 40,000 pesos de aquella época para Los Pinos, ¿no? Y venía todo un tema de remodelación y los gastos, pero se conoció como Toalla Gate porque justo saltaron esas toallas, no solamente por el precio, sino por el material, ¿no? Que se imaginan, pues, toallas estas de lujo, que pues de repente no conocíamos como sociedad, ¿no? Cómo se reservaba todo, o bueno, no es que se reservaba, no teníamos los mecanismos para conocer cuánto se gastaba en las remodelaciones, cómo vivían los presidentes, qué comían, qué se compraba, cómo estaban amueblados Los Pinos, ese espacio que hoy ya podemos entrar, ¿no? Bueno, esa era toda una caja, digamos, caja negra, porque no sabíamos qué pasaba. El Toalla Gate fue de estos primeros casos exitosos. Tenemos casos emblemáticos como la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, las empresas fantasma de Javier Duarte, o todo el tema de la estafa maestra. Particularmente estos dos más, las empresas fantasma y la estafa maestra, casos que, si bien hay un tema de desvío de recursos, también fueron muy polémicos porque el desvío de recursos se dio en programas que iban dirigidos a la población con menor
con menores recursos económicos, ¿no? La población más pobre, ¿no? Entonces, como pues también nos va ayudando a combatir y bueno, si tenemos estos programas que en teoría van a ayudar a atender el combate a la pobreza, ya se está dando este desvío, pues hay una violación, esto que les decía, cómo se va violando un derecho en esta parte de la relación, ¿no? Pues no hay una protección y cómo el acceso a la información nos va ayudando a encontrar esto y garantizar de mejor manera estos derechos. En México, seguramente han escuchado, tenemos una crisis en materia de derechos humanos. Al día de hoy van más de 110,000 personas desaparecidas de manera oficial y también registros no oficiales hablan de que hay el asesinato de entre 10 y 11 mujeres de manera diaria solamente por el hecho de ser mujeres. Cómo el acceso a la información nos permite garantizar el derecho a la verdad. El derecho a la verdad en el sentido de saber qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó en casos de violaciones graves a derechos humanos? Tenemos el caso Tlatlaya y las ejecuciones extrajudiciales, tenemos el caso Ayotzinapa, este caso emblemático de desaparición forzada, ¿no? Por parte del Estado. Seguramente escucharon que en semanas recientes el grupo interdisciplinario presentó su último informe y justo habla de los obstáculos para acceder a información, ¿no? Pues bueno, mientras no sepamos, no solamente las familias, qué pasó con estos hechos, qué pasó con las expresiones de estos jóvenes, también como sociedad, ¿no? Creo que nos merecemos conocer la verdad de los hechos, ¿no? Estas verdades que estén sustentadas pues en verdades científicas comprobables, ¿no? Pues ahí va muy ligado el acceso a la información, todo el tema de la desaparición de personas, qué se hace para buscar a las personas desaparecidas, todo el tema de las fosas clandestinas, ¿no? Creo que entre más se genere esta información, más podemos ir ayudando a combatir esta crisis de derechos humanos que enfrentamos. El caso de los feminicidios igual, ¿no? No solamente en temas de derecho a la verdad, sino el acceso a la justicia, saber qué está pasando, ¿no? Más se promueva la impunidad, pues más se generan estos contextos de seguir cometiendo violaciones a derechos humanos. Para una vida digna, que les decía, por ejemplo, el tema educativo, no solamente ahora que está toda la polémica de los libros de texto gratuitos, justo comentaba yo ayer con unos colegas, decía, pues, ¿qué le falta al Estado? Pues transparentar la información, ¿no? Si nos dicen que se han hecho las consultas necesarias para estos libros de texto, que hay atrás maestros, pedagogos, pues bueno, que nos transparenten esa información y creo que eso nos genera cierta certidumbre, ¿no? Y ahí hay una clave importante del acceso a la información, ¿no? Con los planes de estudio, ¿no? Saber quiénes los han elaborado, dónde se consultó, cómo se piloteó. Entre más información tengamos, menos caemos en estos blancos y negros que nos llevan a una polarización, ¿no? Creo que para que podamos formarnos una opinión, particularmente tomo este caso que está muy presente de los libros de texto, pues necesitamos información clara, oportuna, confiable. El tema de la seguridad, ¿no? Que les decía, bueno, saber cuáles son las políticas de seguridad, en dónde se está invirtiendo la seguridad. Creo que nos ayuda mucho para este acceso a la información. Por ejemplo, no sé si escucharon de este caso de esta chica compatriota mexicana que desapareció en Alemania y que finalmente fue encontrada muerta. Bueno, ahí, por ejemplo, llevan todo un tema de que como no hay, por una política de datos personales, muchas cámaras en Alemania, se van a llevar casi 2 meses en la investigación. En México, por ejemplo, que tenemos casi en todas las calles cámaras de seguridad, ha crecido esta política de las cámaras de vigilancia, pero cómo también garantizamos para tener investigaciones o cómo abonan esto a las investigaciones de delitos, ¿no? De robos, de secuestros, de desaparición de personas, ¿no? Entonces, ahí tenemos también un acceso, una puerta del acceso a la información. El tema de la salud, ¿no? Creo que lo vimos muy claro en todo el tema de la pandemia, cómo entre más información oportuna tuviéramos para saber si la vacuna era confiable, si no, cómo evolucionaba el virus, pues también tenía una implicación no solamente en nuestra salud, sino en nuestra propia vida, ¿no? Saber cuándo salir a la calle, ahora que está de nuevo el tema del cubrebocas, pues, ¿qué necesitamos? Información confiable para saber si es necesario volver a regresar al cubrebocas o no, ¿no? Porque pues eso, si tenemos una comorbilidad y nos da COVID, pues no está en juego también nuestra propia vida, ¿no?
El tema del medio ambiente, ¿no? Todo el tema de los proyectos extractivistas, minería, ahora viene todo el tema de la crisis del agua. Entonces, ¿cómo vamos también, bueno, próximos años vendrá todo el tema de la crisis del agua, cómo vamos teniendo esta información de plantas potabilizadoras, distribución de agua, ¿no? Porque pues al final también va a tener un impacto en nuestro día a día. Y entornos dignos, ¿no? Servicios como el transporte público que les decía, bueno, tener transportes o unidades de transporte que pues respondan a nuestras necesidades, que sean cómodas, que estén limpias, tener alumbrado público eficiente, tener servicios como de limpia que pasen en tiempo y forma, ¿no? Que nos vayan permitiendo pues tener una vida mucho mejor. Y también el tema de la igualdad, ¿no? Cómo vamos también a través del acceso a la información garantizando mejores condiciones a las comunidades indígenas, a los pueblos originarios, a la comunidad o los grupos de la diversidad sexual, a las niñas, niños y adolescentes, ¿no? También como estos grupos que de repente no volteamos a ver y que siempre decimos, bueno, son el futuro de nuestro país, bueno, ¿cómo los hacemos presentes o el presente? Y cómo también el acceso a la información nos puede ayudar a garantizar mejores condiciones. Por ejemplo, acá vamos a tener ligado el tema de la educación, ¿no? ¿Por qué nos interesa la educación? Pues porque al final hay un derecho para las niñas, niños y adolescentes, o también para las personas adultas mayores, ¿no? Todo el tema de los programas sociales que también están focalizados para estos grupos, pues cómo les vamos generando mejores condiciones. Entonces, cómo se va a ir ligando este derecho a la información como una puerta que nos puede ayudar a garantizar en diferentes ramas una mejor vida, ¿no? Y sobre todo es esta parte, cómo tenemos una vida más digna. Y nada, para cerrar, y me gustaría si alguien tuviera alguna pregunta, comentario, tener este espacio, les puedo hacer llegar la presentación con mucho gusto, sobre todo que nos quedemos con esta pregunta, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes están en el servicio público, que de repente, sobre todo para los que trabajan en unidades de transparencia, puede ser muy engorroso que les lleguen las solicitudes de información de periodistas de la academia, ¿no? Sé que a veces somos muy latosos, pero bueno, también cómo desde nuestro espacio, desde lo que hacemos, desde el servicio público, cómo podemos contribuir a la promoción, ¿no? Creo que todos tenemos esta, no solamente obligación, y lo pongo en términos de responsabilidad del Estado, sino también esta oportunidad de socializar con nuestros vecinos, con nuestra familia, con nuestro entorno, este derecho para obtener una mejor condición, ¿no? ¿Cómo vamos promoviendo? Por ejemplo, les cuento una anécdota con esto cierro. Eh, un vecino llevó a su perro a una clínica veterinaria, finalmente hubo una mala atención y el perrito falleció. Eh, y él me decía, bueno, es que ya hubo una auditoría, solamente que me piden que lo haga a través de la unidad de transparencia, ¿no? Que lo pida a través de transparencia, ¿cómo le puede hacer, no? Entonces ya hubo ahí una asesoría de cómo hacer solicitud de información, finalmente pudo acceder a la información sobre esta veterinaria, y pues le fue de utilidad, ¿no? Quizá, insisto, no es un tema que para él vaya a cambiar y revolucionar el Estado, pero es algo que él necesitaba saber, que era una necesidad para él después de haber pasado por un proceso doloroso donde hubo una mala intervención de un tercero, no esto que sea cómo interviene el Estado frente a un tercero y cómo se le garantiza este acceso a la información y a partir de eso pudo tomar medidas contra esta clínica, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos haciendo de esta utilidad? Insisto, no tenemos que tener la gran investigación académica, periodística, sino lo que tenemos que hacer es cómo promovemos este acceso a la información para nuestra vida diaria. Entonces, ¿cómo nos quedamos? Que les dejo esta invitación, reflexión, ¿cómo podemos contribuir desde nuestro espacio de acción, desde lo que hago en el día a día, a promover este acceso a la información y a generar mejores condiciones? Pues con esto cierro esta plática. Creo que tenemos unos minutos. Si alguien tuviera alguna pregunta, algún comentario, pues quedo aquí al pendiente.
Ok, acá leo una pregunta, que ¿cuál es la opinión de la métrica que presentó Mexicanos contra la corrupción sobre el abandono de la información pública en este sexenio? Eh, pues miren, yo creo que sí estamos viviendo un momento crítico para el acceso a la información, no solamente a nivel federal. Sí, tenemos esta parte que les decía, por ejemplo, este polémico acuerdo sobre la Reserva de Seguridad Nacional de todas las obras que iba a realizar el gobierno federal. Sí nos hablan de un panorama, pues, de ir un poquito hacia atrás en materia de acceso a la información. Creemos que hemos ido avanzando, pero, por ejemplo, este tema de la seguridad nacional no es algo propio de este sexenio. Cuando fue la reforma constitucional de 2014 en materia de transparencia, justo le agregaron en la Constitución que la seguridad nacional podía ser un criterio de reserva de información. Y en su momento, desde la sociedad civil, dijimos que nos parecía preocupante, ¿no? Porque podíamos caer en una mala práctica, ¿no? Decía una mala práctica del concepto de seguridad nacional. Y nos dijeron, no, no, eso no va a pasar, ¿no? Está muy bien regulado. ¿Qué es lo que vimos después? En este sexenio, sí, que es justo lo que habíamos advertido en el sexenio anterior, pasó, ¿no? Entonces, sí hemos tenido un retroceso ahí, no solamente en la información que es pública en sí, sino también en esto que seguramente han escuchado del INAI, ¿no? El hecho de que ahorita no esté de manera operativa, el INAI nos ha generado un espacio de opacidad, por así decirlo, porque estamos viendo que cada vez más está creciendo esta parte de no entregar información, ¿no? Les pongo un ejemplo sobre esto, de esto que les decíamos, les contaba yo del hospital de Acapulco. Hemos pedido cierta información y aunque tenemos un documento que nos dice quién es quien tiene esta información o quiénes son los que deberían tener esta información, se la pedimos a dos dependencias y estas dos dependencias echan la bolita, ¿no? Entonces dijeron, yo no la tengo, la tiene la dependencia B. La dependencia B nos dijo, yo no la tengo, la tiene la dependencia A, y sabemos que los dos tienen. Ahí debe de haber algo, pero ahorita metimos recursos de revisión y no están pudiendo avanzar, ¿no? Entonces, si tuviéramos un INAI completo, quizá podríamos ahorita destrabar estos temas, que al final les digo, esto tiene que ver con un hospital y que está a través de un tema de salud pública, ¿no? De cómo garantizo mi derecho a la salud y cómo vamos viendo limitado, ¿no? Entonces, sí estamos viendo algunos puntos rojos, ¿no? En torno al acceso a la información, pero creo que, insisto, entre más ejerzamos este derecho, es donde más presión podemos hacer, ¿no? Entre más utilicemos las herramientas, si entramos a la Plataforma Nacional de Transparencia y vemos que el sujeto obligado que observemos en cualquier nivel de gobierno no publica la información y presentamos nuestra queja, pues creo que vamos a ir quitando estas partes de información. Sí, entonces, eso diría sobre este índice. Sí hemos encontrado que ha habido una ampliación, no solamente a nivel federal, sino también a nivel estatal y en algunos a niveles municipales de creciente no entrega de información. ¿Qué pasa? Y esto me lleva a la siguiente pregunta de Miguel Rosales: si la dependencia se niega a entregar la información, si tienen alguna sanción. Sí, si hay una sanción, están establecidas en la ley de transparencia, tanto la ley federal como la ley local. Si es así, pues depende de la violación que estén dando, ¿no? Entonces hay una sanción económica, pues, sobre todo de tinte económico, para aquel funcionario público que no se niegue a entregar información, sobre todo después de que hay una resolución por parte del órgano garante, ¿no? Y tiene que ser una negativa de manera reiterada, no porque nieguen ustedes, si alguien está en la unidad de transparencia y niegan información y después les ordenan abrir, ahí no va a haber una sanción, ¿no? Pero si es algo reiterativo, que a pesar de que hay estas órdenes de entrega de información no se da, ahí sí pueden caer en un tema de sanción, ¿no? Esas serían como las respuestas a estas preguntas. Eh, Creo que el tiempo se nos ha agotado, pero Liliana, tú me indicarás,
si no hubiera ninguna otra pregunta, pues esto sería por mi parte. Al contrario, muchísimas gracias a todos ustedes por su tiempo, por su escucha, y yo les haré llegar la presentación a través de la Coordinación General de Transparencia por si alguien tiene algún tema. Igual, cualquier asunto que surja a través del acceso a la información, pues nos pueden contactar a través de la Coordinación General de Transparencia o también desde ¿cómo se llama? Les dejo mi correo electrónico de la universidad, por si alguien tiene alguna duda o quiere alguna profundización de información, con mucho gusto lo podemos atender. ¿Sale? Perfecto, licenciado. Muchísimas gracias por parte de la CECATI, que es la encargada de coordinar todos los cursos y demás. Agradecemos su participación a esta ponencia. Es un tema de bastante interés que la verdad creo que a todos los compañeros les quedó muy claro y esperamos que no sea la última ponencia que nos podría otorgar y seguir participando de la mano con usted. Muchísimas gracias por su participación. ¿Sí me escuchó? Ya no, no sabría. Hola, no, no es que no te escucho. ¿Ya me escucha mejor? No. No sé si alguno de los compañeros me podría decir si me escucho de favor, por favor. Ya la tecnología no está jugando en contra. Mm, Bueno, creo que el ponente tiene problemas con el audio y demás. Bueno, compañeros, igual para que ir avanzando, les voy a compartir a través de chat el link para responder la encuesta de calidad. Deshabilitaré por un momento lo que es el chat, por favor, para que no se pierda la liga. En esta liga viene como tal la encuesta de calidad que ustedes tienen que responder, viene el nombre del ponente y el nombre del curso. Los invitamos a ir respondiendo a esta encuesta de calidad y eso sería todo por nuestra parte. Cualquier duda o comentario, en unos momentos volveré a habilitar el chat, por favor. De igual manera, recordarle, compañeros, que es muy importante registrarse desde la intranet, dado que es el medio por el cual se les entregará su constancia de participación. Si aún no lo han hecho, los invitamos a registrarse, dado que si como tal no respondieron su encuesta de calidad y no responden y no se registraron desde la intranet, será imposible poder otorgarles su constancia de participación. Entonces, los invitamos a ir también registrándose y respondiendo a la encuesta de calidad, por favor.
Hasta luego terminen de responder la encuesta de calidad, compañeros. Eso sería todo por nuestra parte. Nuevamente agradecemos su participación a esta ponencia. Cualquier duda o comentario, el chat ya está habilitado para pedir resolviendo sus dudas, por favor.